que cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos encontramos con una historia que tal vez golpea la fe muchas veces. Hoy quiero hablarles de algo muy tremendo. El versículo que voy a leer a continuación, seguramente ya lo conoces. Y si te digo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, tal vez no sepas de qué estoy hablando, porque muchos ni siquiera saben cuál es el Evangelio de Juan. Y empiezan a buscar el Evangelio de Juan desde el comienzo de la Biblia. Y empiezan a pasar hoja tras hoja, buscándolo encontrar, y al ver que avanzan y no encuentran, se van al final, sin saber que está por ahí, al inicio, pero del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 1 en adelante, nos narra una de las historias más difíciles de entender para los cristianos, que todos los cristianos la conocen, pero la mayoría de los cristianos no entienden verdaderamente estos pasajes bíblicos. Te voy a leer lo que dice. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Este hombre era de Betania, y este hombre era hermano de María y Marta. Esta María es justamente la mujer que ungió al Señor Jesucristo con perfume y enjugó los pies con su cabello. Lo encuentra en la Biblia también esta historia. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo, muy enfermo, enfermo de gravedad. Oyendo esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella, de esa enfermedad. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, el amigo a quien él amaba. Mire lo que dice la palabra de Dios, y esto empieza como que a golpearnos. Dice: cuando oyó Jesús pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. De ahí sigue, capítulo 7, 8, 9, vámonos al versículo 7, 8, 9, 10, vámonos al versículo 17. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El amigo que amaba, aquel que le fueron a decir: su amigo está enfermo, y Jesús no salió corriendo a verlo, sino que se quedó ahí donde estaba. Pasan unos días, y entonces dice: vino Jesús pues y halló que ya hace 4 días Lázaro se había muerto, ya estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a visitar a Marta y a María para consolarles por la pérdida de su hermano. Se murió el hermano. No se olvide, este hermano de Marta y de María era el amigo de Jesús al que él amaba. Muchos dirán: pero es que con esos amigos, ¿para qué enemigos? Si así es amándolo, ¿cómo será si no lo ama? Pero pongan atención a esto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Y Marta llegó donde Jesús y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará Jesús. Resucitará en la resurrección, en el día postrero, así como Dios ha prometido que todos resucitaremos. Pero Jesús le contestó y le dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
¿crees esto?, le pregunta Jesús a la hermana de Lázaro. Y ella le respondió: sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Mire que cuando nosotros empezamos a leer esta historia y empezamos a conocer los sucesos que envuelven esto que narra la muerte de un hombre y que está enterrado en el sepulcro, y de repente Jesús llega y le dicen: se murió, si hubieras estado aquí él no hubiera muerto. Y de repente: no te preocupes. Y de repente llega Jesús y lo va a ver y le dice: Lázaro, sal de ahí. Esta historia que todos conocemos, la resurrección de Lázaro, envuelve algo bien tremendo, hermano, que empieza a formar en nosotros los cristianos una madurez espiritual que nos lleva verdaderamente a entender cuál debe ser nuestra posición cuando venimos aquí a la iglesia. Hoy en día, la iglesia de Cristo, cuando hablo de iglesia de Cristo, es aquella iglesia, aquellas congregaciones que hablan de Jesús como el Señor y el Salvador. Entonces, toda esta cristiandad, que es muy grande en el mundo, ha caído en un grave error. En un error el cual lleva a un malentendido y a una mala educación de los creyentes. Y les empieza a enseñar una vida cristiana realmente muy lejana de lo que es verdaderamente la vida en Cristo Jesús. Entonces, hay iglesias, hay predicadores que se han encargado de hablar sobre la gracia, no más, única y exclusivamente la gracia. La gracia y la gracia y la gracia. Y entonces empezamos a hablar sobre la gracia y entendemos o empezamos a comprender que podemos hacer todo, que sí, efectivamente con Cristo somos más que vencedores. Entonces todo tiene que estar a nuestro favor y todo tiene que salir como nosotros pensamos que debe salir. Pero cuando empezamos a leer esta palabra de Dios, cuando empezamos a leer esta historia del mismo Señor Jesucristo relacionándose con tres amigos que amaba, empezamos a descubrir verdaderamente lo que nosotros vamos a tener que vivir aquí en la tierra. Es que Jesús amaba a estos tres: amaba a Lázaro, a María y a Marta. Y yo quisiera que usted se vaya al contexto. Lázaro, María y Marta eran amigos íntimos de Jesús. Para que una persona diga amo a mi amigo, es porque hay cierta coinonía, hay cierto apego, hay cierta relación, hay cierta confianza. Esto existía entre los tres. Jesús sabía de quiénes eran ellos, sabía dónde vivían, Jesús se hospedaba con ellos y ellos sabían quién era Jesús. Ellos conocían a Jesús y relacionaban con Jesús y sabían que Jesús, el mejor amigo de ellos, era uno que hacía milagros, era uno que decía ser el Mesías. Y entonces uno dice: no, pues que con ese amigo pues estoy sobrado. Si tenemos algún problema, pues llamamos a Jesús. Si tenemos, es como cuando usted tiene un amigo, un médico, por ejemplo. Medio le duele cualquier cosita, inmediatamente usted llama a su amigo, le dice: mira, amigo. O le dice como usted le diga a su amigo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene buenos amigos, uno deja a un lado ese protocolo de amigo, amiga, ¿no es cierto? Incluso se llaman por sobrenombres: ve gordo, ve flaco, en el mejor de los casos. Estoy enfermo, me duele esto. Y usted espera que su amigo deje de hacer lo que está haciendo y lo atienda a usted. Pues le cuento una cosa: imagínese usted amigo de Jesucristo, el que hacía milagros. ¡Wow! Estaba todo solucionado. El que multiplicaba los panes y los peces. El que le daba la vista a los ciegos, el que hacía caminar a los paralíticos. Ese es nuestro amigo. Entonces estemos tranquilos. Y de repente llega y se enferma uno de ellos. Se enferma el amigo Lázaro. No te preocupes, hay que llamar, hay que hacerle informar, hay que hacerle llegar la noticia a nuestro amigo Jesús de que su amigo al que amas, si usted se da cuenta en el versículo dice: al que amas está enfermo. Era una enfermedad muy grave. ¿Que cuál enfermedad era? No sabemos. Puede haber sido una gripa, pero era grave, era tan grave que lo mató. Y entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Llega y le dicen: pues vaya y díganle al Señor, a Jesucristo, que el amigo al que ama está enfermo.
Entonces seguramente Él va a correr y va a venir a ayudarnos. Y va a venir a sanar a su amigo. Pues si ha sanado a los que no son sus amigos, ¿cómo no lo va a hacer con Lázaro, con mi hermano? Decía Marta. No te preocupes, Marta, tranquila. Y Marta le decía a María, claro, hermana, pues no es que es nuestro amigo, no, simplemente tenemos que informarle. Ese es nuestro trabajo. Y entonces le mandan la razón. Y de repente Jesús, cuando escucha la noticia, le dicen, Señor, tu amigo está enfermo, muy grave, tienes que irte ya para allá. ¿Cómo así que está enfermo mi amigo? Sí, está enfermo. Ah, bueno, no hay problema. No, pero está enfermo, está muy grave, tienes que irte ya. Y él, no te preocupes, eso que tiene eso no es para muerte, eso es para vida. ¿Y sabe qué hace Jesús? En lugar de salir corriendo a atender a su amigo, se queda, dice, 2 días más en el lugar donde estaba. Yo quisiera que usted se ponga en el papel de Marta y de María. Lázaro no sabía lo que estaba esperando. Incluso el mismo Lázaro estaba esperando tal vez que Jesús lo venga a sanar. Entonces imagínese usted siendo Lázaro ahí tendido en su cama y sufriendo el dolor. Estoy enfermo, siento que me voy a morir. Pero ya le dijeron a Jesús, ya le dijeron, vaya mi hermana, corra, dígale que venga, que soy yo. Oiga, ahí viene una de las cosas que a mí me golpea, hermano. Lázaro se muere. Esto de la muerte es algo bien interesante y bien importante, hermano, a lo que nosotros debemos prestarle mucha importancia. Generalmente dice que el ser humano presiente en su espíritu momentos antes de morir, y uno dice, me estoy muriendo o me voy a morir. Yo lo he contado, yo tuve la experiencia de un infarto, y cuando me dio el infarto yo sentí que me iba a la muerte, y me dio miedo y me asusté y caminaba sintiendo, y Señor, por favor, qué miedo, y no veía nada, simplemente estaba solo enfrentándome ante una realidad. Y déjeme decirle que en este camino uno ha visto muchas cosas del mundo espiritual, ha visto demonios, al mismo diablo, hermano, por ahí, en otra batalla espiritual que hemos tenido que hacer. Y de repente en este momento, hermano, sentí tanto temor. Seguramente Lázaro también decía, qué miedo, pero es que yo sé que Jesús, Él resucita, y se murió y no llegó Jesús, hermano. ¿Qué sentiría usted? Póngase en el papel de ellos. ¿Qué sentiría usted siendo el amigo del Salvador, del que hace milagros, y usted le llama y le dice, venga, que su mejor amigo Lázaro está enfermo, usted es la hermana, y no llega? Y en lugar de venir, hermano, él dice, no voy porque es que eso no es para muerte. Y en lugar de correr a atender a su amigo, porque es que eso es lo que esperamos, ¿no es cierto? Que corran a atendernos, se queda 2 días más allá donde estaba. Y él dice, eso no es para muerte. ¿Y sabe qué ocurre? Se muere. Difícil, bien difícil. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Empieza a suscitarse un montón de situaciones, pensamientos, emociones en medio de el mismo Lázaro mientras estaba vivo, y situaciones y emociones y pensamientos en medio de las hermanas, las amigas amadas de Jesús. ¿Qué sentiría usted? Sea honesto. ¿Qué sentiría usted? Tal vez sentiría enojo. Tal vez sentiríamos rabia, traición, desilusión. ¿No que es mi amigo? Cuando venía a la casa y empieza usted a criticar. Cuando venía a la casa aquí se sentaba y comía pan y repetía, y se reía y nos abrazaba y echábamos bromas y la pasábamos muy bien, y me decía, tranquilo que yo estoy contigo, por siempre voy a estar contigo, cuenta conmigo, nunca te dejaré. Eso lo decía, pero cuando se enfermó, no vino, se quedó allá donde estaba. Esos sentimientos y esas emociones son situaciones que empiezan a golpear. Oiga, y no solamente llega
tarde, sino que llega 4 días de muerto Lázaro. Hay una tradición que dice lo siguiente, que judía romana, que el espíritu de la persona permanece en la tierra cerca del cadáver, el cuerpo, 3 días. No le estoy diciendo que el espíritu del hombre permanece en el cuerpo 3 días después de muerto, no. Le estoy diciendo que hay una tradición, hay una creencia, hay una costumbre que dice eso. Entonces estos judíos tenían esa tradición, decía, el espíritu de Lázaro, de nuestro hermano, está cerca todavía, va un día, no, si llega Jesús todavía lo puede revivir. Y llega el segundo día, no te preocupes, todavía falta un día más. Y llega el tercer día, hermano, y cuando llega el tercer día, toda ilusión se cae. Porque ellos esperaban que ya muerto Jesús venga, porque ellos sabían que era el que hacía milagros, venga y lo reviva. Pero tampoco llegó, no llegó cuando estaba enfermo. Lo ideal era que llegue cuando se enteraba de que estaba enfermo. No llegó. Tampoco llegó cuando se murió. Pero todavía tenemos una esperanza de que en los 3 días llegue y haga el milagro. Y tampoco llegó. Llegó, ¿sabe qué día llegó? El 4.º día. Cuando ya toda esperanza se había agotado. 7 días se demoró Jesús entre que se enteró y fue a donde estaba Lázaro. Dice que, la tradición dice que en esos 3 días el espíritu está cerca al cuerpo y entonces se puede todavía esperar un milagro. Pero mire cómo es Jesús. No llegó. No llegó en los 3 días, llegó al 4.º día, hermano. Qué cosa tan tremenda. La posibilidad de un milagro se había acabado. Volvamos a lo mismo. ¿Qué pensaría Marta y María? ¿Qué sentirían esas personas? Entonces, vamos a hablar de 3 cositas importantes que empiezan a golpear y empiezan a marcar nuestra alma con respecto a las situaciones que nosotros vivimos. La primera, traición. La segunda, decepción. Y la tercera, dolor. ¿Qué duele más? Cuando hablo de dolor me refiero al dolor por la pérdida de ese hermano, de ese ser querido. Los que han perdido seres amados pueden entender en parte de lo que estoy hablando. La pérdida de un hijo es difícil. Pero le digo una cosa, aquí hay mujeres que han perdido más de un hijo. Pregúntele lo que se siente. Qué dolor que es. Y cuando he tenido que ir al velorio del uno, al entierro del uno y después al entierro del otro hijo, y juntamente al entierro del sobrino, venían sentimientos a mi corazón y yo decía, Señor, por favor, fortalece a estas personas. Porque qué doloroso que es. ¿Qué duele más? La traición de que el Hijo de Dios, el Mesías, su amigo, no llegue cuando tenía que llegar. El dolor por la pérdida o el enojo. Esas son cositas que empiezan a marcar nuestra relación. Y muchas veces la iglesia no está preparada para ese tipo de circunstancias. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, esperamos que todo empiece a funcionar bien y que las cosas salgan como esperamos que deben salir. Y cuando vienen circunstancias difíciles, nuestra fe es golpeada, nuestra fe es lastimada. ¿Y sabes qué hacemos? Abandonamos el camino de la fe. Quiero decirte algo aquí. Y te lo voy a decir de la manera más escueta y más clara, para poder edificar tu fe de la manera correcta, sin engaño, sin mentira. Muchas veces Dios nos desilusiona.
Muchas veces Dios termina haciendo cosas que a nosotros no nos gustan. Muchas veces las situaciones, las circunstancias resultan como jamás quisimos que resulten. Y nos enfocamos y nos sumergimos en oración, en fe, en guerra espiritual, pidiéndole un favor a Dios, y Dios no responde como nosotros queremos o creemos que Él debe responder. Y qué triste que es cuando las cosas se han cumplido y nos damos cuenta de que las cosas no salieron como nosotros creíamos. Muchas veces me ha pasado eso. Muchas veces le he orado a Dios y le oro y le oro y le oro, y de repente Dios no responde, no responde, no responde, y hasta el último instante guardo la esperanza de que Dios responda. Y llega el último instante y Dios no respondió. Y me quedo con el dolor, me quedo con la angustia, con la necesidad, con la intriga del por qué no lo hizo. Si Él es todopoderoso. Dios tiene el poder para hacer que un hombre que ya estaba descomponiéndose ahí, Lázaro, vuelva a la vida, hermano. Sencillo. Pero cuando uno va y le pide cositas más pequeñas, Dios no responde. Y entonces empieza a desatarse en nosotros desilusión, ira, enojo, decepción. Y esta es parte de cómo la iglesia de Cristo hoy en día se ha convertido en una iglesia malcriada. Cristianos malcriados, iglesias malcriadas. Porque creemos que por el hecho de ser amados por Dios, porque creemos que por el hecho de que somos cristianos y venimos a la iglesia y creemos en el Dios Todopoderoso, no tenemos por qué sufrir. Incluso hasta hay una secta por ahí que se llama Pare de Sufrir. Y entonces usted vaya con la intención ¿de qué? De dejar de sufrir, para que el sufrimiento pare en usted. Pero note lo siguiente, hermano, y es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros entendemos y nos damos cuenta de que aquellos que decidieron relacionarse con Dios terminaron tal vez sufriendo más de lo que sufrieron o pudieron haber sufrido los que no se relacionaron con Dios. Ahora yo quiero dejarle algo en claro, y quiero que tú lo entiendas para que puedas ir desarrollando y entendiendo lo que Dios quiere decirte en esta noche. Jesús nos ama con un amor, y Dios nos ama con un amor incomprensible. Entonces yo te diría algo en esta noche. Dios te ama. Y alguien responderá: pero si Dios me ama, no hubiera permitido que yo sufra eso. Si Dios me ama, no se hubiera llevado a mi hijo, no se hubiera llevado a mis padres. No sé si alguna vez usted le arrancó un bombón, un dulce a un niño. ¿Qué hizo el niño? Lloró, y usted lo vio llorar, y pobrecito, y le devolvió. Imagínate, un pequeño de 7, 8, 9 años, que llegue y ¡bah!, le arranque no el bombón, sino a la mamá. Y también al papá. Doloroso. Y entonces vienes a la iglesia y yo te digo: eso que tú estás viviendo es porque Dios te ama. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si tú estás en el velorio o estás en la clínica, en un cuarto de hospital, viendo cómo se muere tu ser amado, y de repente llega alguien y te dice: es que Dios te ama? ¿Qué pensaría usted? Muchos hemos tenido que vivir situaciones así, situaciones difíciles a nuestra vida, donde por respeto a la fe decimos: sí, Dios me ama, sí, así ha de ser. Pero esa palabra te da la respuesta y te deja claridad de que Dios te ama. No, ¿no es cierto? No recibes esa respuesta con simplemente esa palabra: Dios te ama. Sí, 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 pastor. Pero de repente ahí en tu mente estarías diciendo:
Y si Dios me ama, ¿por qué me permite que sufra? Y si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? ¿Ah? Y preciso fue cuando empecé a ir a la iglesia. A veces cuando viene la culpa, claro, esto fue por mi culpa. Yo la embarré. Yo hubiera hecho las cosas diferente, no hubiera pasado eso, no se hubiera muerto mi esposo, no se hubiera muerto mi hijo. Pues te digo una cosa, hermano, escrito está el día en el que tú naces y escrito está el día en el que tú te mueres. Nadie le puede añadir un día a su vida, ni un codo a su estatura. No, Señor, ya está dicho. Entonces decir, no, es que es por mi culpa. No, váyase quitando esas culpas que muchas veces vienen por parte de Satanás, porque él es el ángel acusador. Él le gusta andar poniéndole la culpa a la gente. Pero note lo siguiente, hermano. Qué difícil que es entender el amor de Dios en medio de las situaciones difíciles, en medio de las crisis. Y entonces tú dices y terminas aceptando tu realidad porque no hay de otra. No hay de otra. ¿O sí? ¿El mundo cambia? Hemos tenido que enterrar, yo he enterrado a seres amados. He tenido que sufrir con el dolor de la pérdida, del robo, de la traición. ¿Y sabes qué pasa? Voy y duermo con el lamento y con el llanto, y al otro día el despertador suena a la misma hora y me dice, Johnny, a levantarse, que tiene que seguir. Tiene que ir a trabajar, tiene que hacer lo uno, tiene que hacer lo otro. La vida sigue. Y entonces nos volvemos como quien dice, pues me tocó. Y ¿saben una cosa? Nosotros nos cohibimos en expresar nuestras emociones. Y ni siquiera se nos atraviesa por la mente decirle, porque nos han dicho que es pecado, ¿no es cierto? Ni siquiera se nos ocurre decirle, ¿y por qué, Señor? No, yo no puedo ahí se ponga, oiga, sin decir eso, me castigo. ¿Qué tal si soy grosera con Dios? Peor. Entonces mejor me callo. Pero resulta que Dios no solamente escucha tu voz, Él siente y conoce los sentimientos que hay en tu corazón. Y de repente ese reclamo, de repente ese enojo, esa traición que tú sientes por parte de Dios, el Señor la está viendo dentro de ti. Por eso una de las cosas que yo le digo siempre a la gente cuando viene a la iglesia y dice, pastor, es que yo quiero empezar a desarrollar una relación con Dios. Yo le digo, empiece por ser honesto con Él, no le mienta. No le mienta, que Él conoce. O sea, ¿cómo estás bien? Y Dios sabe que está mal. Un día le pregunté a alguien, ¿cómo estás bien, pastor? Yo sé que estás mal porque me mientes. Tiroso, ni que no te conociera. El Señor le dice lo mismo. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, si tú quieres empezar a desarrollar una relación con Dios, lo primero que tú tienes que hacer es abrirle tu corazón a Dios y decirle las cosas como son. Vas a tener que decirle, Señor, estoy triste, me siento decepcionado, me siento decepcionada, me siento abusado, me siento que tú me traicionaste, porque permitiste, si tú me amas, ¿por qué dejaste que me violen cuando era niño? Si tú me amas y quieres el bien para mí, ¿por qué permitiste que me roben la casa o me roben lo que yo tenía? ¿Por qué, Señor? El primer proceso para podernos relacionar con Dios es abrir nuestro corazón. Es hablarle y decirle. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque cuando tú le preguntas a Dios algo, Él te va a responder. Y te va a responder de una manera que tal vez no la entiendas en ese momento, pero Él te va a responder. Y con el tiempo entenderás esa respuesta. Y tendrás paz y entenderás que Dios te ama. En el momento tal vez no lo entiendas. Pero después pasará un proceso. Tu mente será procesada, tu corazón será procesado. Y entenderás por qué. Y entenderás el amor de Dios. Dios nos ama de una manera incomprensible. ¿Qué quiere decir incomprensible? Que tú no lo puedes entender. Por eso no entiendes qué hay de amor en medio de tu sufrimiento. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Carro, casa y beca. ¿Amén? No diga amén, porque eso no dice. No dice eso la palabra de Dios. No, Señor.
La palabra de Dios dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros no hemos entendido el valor de eso. Y entonces venimos a la iglesia, ¿para qué? Para que Dios nos bendiga. Y si Dios no nos bendice, pues nos enojamos. Para que las cosas salgan bien. Y si las cosas no nos salen bien, pues nos enojamos. Pues te digo una cosa, hermano. Dios envió a su Hijo, de tal manera te amó, que dio a su Hijo para que tú no te pierdas. Esa es la demostración de amor de Dios en tu vida. Y entonces empieza a suscitar algo bien interesante, hermano. Y es que cuando nosotros empezamos a comprender bien lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay un trato de Dios en la vida de las personas. Y si nosotros leemos bien la Biblia, encontramos que todos los que amaron a Dios y todos los que Dios amó fueron tratados con sufrimiento, con dolor. Entonces, aquí nosotros podemos empezar a entender algo. Sinónimo de amor es ¿qué? Sufrimiento. Pues entonces, Dios amó mucho a Abraham. ¿Quién tiene duda? Dígale a un judío: oiga, ¿y si será que Dios amó a Abraham? Sí, Abraham es nuestro padre. Pues imagínese lo que estaba sintiendo Abraham cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. ¿Qué estaba sintiendo Abraham cuando de repente pasaban los años y él no podía tener hijos? Y estuvo 100 años estéril. Encontramos también la vida de José, el hijo de Jacob. ¿Alguien puede tener duda de que Dios amó a José? Nadie. José fue el que liberó, o el que permitió, o José fue el que ayudó a que el pueblo de Israel no se muera de hambre en la hambruna que hubo en Egipto en aquella época. Pero ¿cómo podríamos decir? ¿O tú crees que José estaba sintiendo que Dios le amaba cuando él estaba siendo traicionado por sus hermanos mientras lo vendían? ¿Tú qué crees que sentía o que pensaba José o sentía en su corazón cuando él escuchaba a sus hermanos murmurar entre qué hacen con él? ¿Lo matan o lo venden? ¿Crees que José sentía que Dios lo amaba cuando de repente es librado de la muerte y es llevado a la casa de un hombre importante, y de repente él, queriendo hacer bien las cosas, la mujer de ese hombre importante se enamora de él y quiere con él? Y él dice: no le puedo hacer esto a mi amo. Mire esa fidelidad con el amo. O sea, no es por usted, señora, le dijo, pero por mi amo yo con usted no me meto, le dijo. Y entonces esa mujer llega y lo acusa, le dice: no, ahora sí vas a ver. Qué bandida, ¿no? Si no haces lo que yo quiera, vas a ver lo que te hago. Oiga, hermanito. Y lo manda a la cárcel. Entonces, ¿qué cree usted que José pensaba? Señor, yo obedeciéndote, siendo fiel, siendo leal a mi amo, y tú dices que me amas, y encima de que primero me venden, me traicionan, me botan, me lastiman, logro acá medio salir adelante y de nuevo a la cárcel. ¿Dónde está tu amor?, diría José. Pero no solamente hablamos de José, ¿qué tal Job? ¿Sabe qué dice de Job la palabra de Dios? Que era un hombre que justo. Y Dios es justo, o sea que Job tenía una característica como Dios era justo. El justo Job. ¿Y cómo crees que Job podía sentir el amor de Dios cuando de repente, estando bien, llega y pierde a sus hijos, pierde a su esposa, pierde todas las riquezas y se queda en la calle, enfermo, tirado ahí? ¿Cómo crees que Job podía sentir el amor de Dios ahí? Pero no solamente hablemos de Job, hablemos de Pablo. ¿Qué pudiera ser de Pablo mientras aquel hombre empezó a trabajar por establecer la iglesia de Cristo y fue encarcelado y también sentenciado a muerte? ¿Cómo podía decir Pablo que Dios lo amaba si estaba en una cárcel? ¿Y cómo podríamos decir que Dios amaba a su Hijo Jesús si estaba siendo crucificado? ¿Ya se va dando cuenta? Ahora mi pregunta es:
Dios amaba a Jesús. Si usted ama a su hijo, y usted que es hombre o mujer malo, si vosotros siendo hombres malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, yo que soy bueno, ¿qué no le daré? Entonces aquí viene una respuesta para tus preguntas. ¿Hubo duda o hay duda en que Dios amaba a estas personas que acabo de mencionar? Sí hubo duda, ellos sí sintieron, pero Dios en algún momento dejó de amarlos. No, todo eso lo hizo por un propósito. Hay un propósito que tú no entiendes. Hay un propósito que no te lleva a entender por qué Dios tiene que permitir esas situaciones. ¿Por qué la vida empieza a sortearnos momentos, situaciones, golpes tan difíciles que nosotros sentimos que no vamos a soportarlo? Pero esas situaciones difíciles están enmarcadas dentro de un plan con Dios, un plan de Dios con tu vida, un plan de amor. Dios te ama y por eso permite situaciones en tu vida. ¿Y por qué no lo podemos entender? Por algo muy sencillo, hermano. Y es que nosotros, nuestra vida, estos 80 años, 70 años, 30, 50 años que vivimos, es un lapso muy pequeño en toda la eternidad. Tú solo ves lo que tus ojos y tu memoria alcanzan a percibir. ¿Por qué las mujeres? Pregunta, que hay mucha mujer. Cuando seas mujercita, mamita, tiene un hijo, la pregunta es, ¿ese parto o ese embarazo le causó dolor? Sí, ¿no? Si gritaban ahí en el hospital, ¡guau! Llámenme a ese. Y hay otras que es peor, ¿no es cierto? Que sufren tanto en su parto, hermano. Sufren 9 meses cargando una barriga con un bebé ahí dentro. Y tienen dolores tan fuertes que sienten morir. Oye, hermano, y cuando nace el hijo, sale igual al papá. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan fuerte! Por lo menos que me recompensen y se parezca a mí, dirá la mamá. Va y sale igual al papá. No. Oiga la pregunta. Duele mucho un parto, duele mucho un embarazo. Imagínese una mujer de 8 meses, 9 meses, aquí tenemos embarazaditas. Ellas ya no pueden dormir boca abajo, ¿no? ¿Se imagina? Deja una barrigota así, ay, va a dormir boca abajo, no puede, toca abrirle un hueco al colchón para que meta ahí la barriga y pueda dormir boca abajo. Yo creo que una de las cosas que más extraña a la mujer cuando está embarazada es dormir boca abajo. Tiene que dormir de lado, le duele al sentarse, y se sienta. Van caminando, ya no pueden caminar, les dan antojos de todo, antojos hasta absurdos, que uno después le recuerda y se avergüenzan de eso. Ay, es que a mí yo conozco una persona que decía, es que a mí me entró un gusto y un antojo, algo raro, decía. Me daban ganas de ir a oler el olor de los zapatos nuevos. Y entonces yo iba a los almacenes donde vendían zapatos, me cuenta esa persona, a oler los zapatos nuevos, y la gente ya me miraba mal. Oiga, esta señora, ¿qué es que le pasa? Y era tanta ese antojo, era tanta esa gana, ese sentimiento así, que me daban ganas de morderlo y decía, ay, como quisiera un bistec de suela, de chancla, de tenis. Y entonces uno se acuerda y hasta se ríe. Pero viene el dolor, viene el sufrimiento, el parto, ¿no es cierto? Las dilataciones, las contracciones, es dolorosísimo eso. Dicen que cuando los hombres sufrimos de cálculos, se asemeja en gran parte a ese dolor del embarazo de las mujeres, ¿no es cierto? A mí me ha dado cálculos. Yo sentía que me moría. Qué cosa tan tremenda. Oiga, y es increíble, ¿no es cierto? La mujer tiene un hijo, sufre mucho, ¿y sabe qué pasa? Después quiere volver a tener otro hijo. Y parirás tus hijos con dolor, sentencia de Dios. Y aún así querrás tener. Yo le digo aquí a las niñas, les digo, miren, el embarazo les duele, emocional, económica y físicamente. Se los aseguro que a más de una eso no le va a importar y van a querer tener hijos. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Es que esos sufrimientos
son recompensados con el amor de ser madre. Lo mismo pasa con Dios. Ese sufrimiento que Dios te permite a ti vivir es recompensado por parte de Dios cuando tú te encuentres con Él. No entenderás, no comprenderás, porque el amor de Dios es incomprensible. Pero cada sufrimiento, pongan atención a esto, cada sufrimiento se envuelve dentro de un proceso para transformar tu vida. Cada dolor que llega a nuestra vida, fuere cual fuere, cada situación trae como resultado, cada situación dolorosa trae como resultado una transformación en nuestra vida. Y esa transformación, si la tomamos de la manera correcta y entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, es una transformación que traerá bendición. Entiéndalo de esta manera, o lo voy a explicar mejor. El sufrimiento es un proceso de transformación en nosotros. Esa transformación será de bendición o de maldición. El dolor que tú sufres o te mejora o te empeora. Hay gente que ha sufrido tanto en su vida que se convirtió en gente malvada, en monstruos. Yo escuché la historia de un hombre muy famoso en Colombia, donde fue condenado por haber violado y matado a más de 200 o 300 niños. Y entonces, gracias a Dios, lo capturaron y lo mandaron a la cárcel. Y cuando le empezaron a hacer las interrogaciones y las preguntas del por qué lo había dicho, le empezó a decir: es que cuando yo era niño yo sufrí esto y esto y esto y lo uno y lo otro. Mire cómo un proceso de transformación, un proceso de dolor, de sufrimiento, llevó a una persona a convertirse en un monstruo, en un hombre malvado, en una persona que lo único que hizo en su vida fue causar más dolor. ¿Por qué? Porque a él le causaron dolor. Pero sabes que con Dios las cosas son diferentes. ¿Por qué nosotros debemos aferrarnos en medio de nuestro sufrimiento? Porque ese proceso de transformación a causa del dolor traerá bendición a nuestra vida. ¿En qué momento? En el momento en el que tú te encuentres con Dios. En el momento, mira, tú no entiendes, tú solo percibes lo que estás viendo, lo que tú estás viviendo, un brazo pequeño en lo que es la historia de la humanidad. Y la humanidad es un lapso pequeño en lo que es la historia del universo. Y el universo es un lapso pequeño en lo que es la historia de Dios. Dios mira todo un proceso. Dios dijo: es que mi hijo tiene que sufrir y a mí me dolerá entregarlo, porque gracias a ese sufrimiento miles y millones de personas serán salvos. Entonces mira cómo tuvo que haber ese sacrificio. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Por eso, cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, lo que nosotros debemos hacer es empezar a entender que Dios tiene un plan con nosotros, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que nosotros hemos sido llamados para hacer algo dentro de ese plan de Dios aquí. Y entienda una cosa: cuando Dios permite ese tipo de circunstancias es porque Dios nos está formando. Mucha gente dice: ay Señor, dame paciencia para soportar a este esposo, a esta esposa. ¿Y cómo cree que Dios le va a formar la paciencia? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que Dios le va a formar la mansedumbre a usted? ¿Cómo cree que Dios le va a formar el perdón? Señor, ayúdame a perdonar. Bueno, yo te voy a ayudar a perdonar. Toma, más gente que te ofenda, para que verdaderamente tú puedas aprender a perdonar. Porque si nadie te ofende, ¿qué misterio hay en el perdón ahí? No, yo sí soy muy bueno para perdonar, pues que nadie te ofende, nadie te hace daño, entonces no sabemos si tú perdones o no. Entonces Dios nos está tratando y nos está formando. ¿Para qué? Para un plan perfecto, divino. Un plan que se enmarca dentro de una vida eterna que Jesucristo vino a darnos. Entonces entiende una cosa: tu sufrimiento, miren, el padecimiento de Jesucristo fue un padecimiento, un acontecimiento minúsculo
en representación a todo lo que eso trajo como resultado. Jesucristo sufrió 2 días o un día, y con ese sufrimiento, hermano, libró miles, millones de sufrimientos. Tu sufrimiento se enmarca dentro del mismo contexto. Ese sufrimiento que tú tienes, Dios lo permite para librar miles de sufrimientos que están alrededor de tu vida y alrededor de tu familia. Y aquí quiero decir algo bien interesante, y es que cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo lloró. Jesucristo lloró. Muchos teólogos y muchos predicadores dicen es que Jesucristo lloró porque miró la falta de fe en la gente. No creían que Él lo pudiera resucitar. Pero Jesucristo no lloró por eso, yo lo he dicho muchas veces. Jesucristo, ¿sabe por qué lloró? Porque sintió el dolor que sentía Marta y que sentía María. Y aquí yo quiero que entiendas una cosa: cuando tú estás mal, cuando tú sufres, cuando tú lloras, Jesucristo llora contigo. Él ha estado contigo y Él te fortalece. Él no te puede quitar a ti el dolor, pero ¿sabes qué va a hacer? Va a empezar a sanar tu herida. Y si tú te aferras a la mano de Jesús, a su palabra, esa herida, esa situación difícil se convertirá en una bendición para tu vida. Pero si tú te sueltas en medio del sufrimiento de la mano de Jesús, ese sufrimiento te transformará, pero para mal, te dañará. Por eso lo más sabio que nosotros podemos hacer cuando estamos pasando situaciones difíciles es acercarnos a Jesús. Es decirle: Señor Jesús, no entiendo tu forma de amar, no lo logro comprender, pero si tú dices que es por amor, si tú dices que me amas, estoy seguro que así será, y mis ojos lo verán. Hay gente que no lo podrá ver en su vida, pero resulta que en su vida es un lapso corto de tiempo. Morirá y llegará a su vida eterna, y ahí se dará cuenta. Son sacrificios. El amor está lleno de sacrificios. Aquel, ponle atención a esto, por favor, aquel que no esté dispuesto a sacrificar, le digo una cosa: que no se ilusione con el amor. ¿Quieres amar a tu pareja, a tu novia, a tu hijo, a tu hija, papá, mamá? Pues prepárate para sufrir. ¿No quieres sufrir? Entonces no te metas en este cuento del amor, porque el amor es sacrificio, el amor es sufrimiento. Entonces, ¿sabes una cosa? Dios a ti te llama, y cuando viene situación, Dios a ti te ama, y cuando vienen situaciones que a ti te duelen, a Él también le duele. Pero todo eso Dios lo utiliza y lo transforma en bendiciones para nuestra vida. Cosas que tú no logras entender aún, pero cuando te relacionas con Él y hablas con Él, Dios te va a decir: mira, hijo, mira, hija, por esto fue. Y tú: ay, pero qué doloroso. Sí, pero ¿no te das cuenta que valió la pena? Yo me imagino que Jesucristo, cuando la mamá cuando nace su hijo, se olvida de todo, ¿no es cierto? Ya se olvidó del sufrimiento, se olvidó que insultó al doctor, se olvidó que maldijo al esposo, se olvidó que hizo un montón de locuras ahí mientras estaba en el parto, y coge a su hijo y lo abraza. ¡Uy, mi amor! ¡Mua! Precioso te parece a tu papi, le dice. Todo sufrimiento quedó recompensado en esos momentos de amor. Jesucristo tal vez ve a la humanidad y te ve a ti y dice: ese sufrimiento que yo viví no es nada para verte a ti salvo. Es que vuelvo y le repito, mire, olvídese, Jesucristo no vino a morir aquí a la tierra para darte lo que todo el mundo busca en este mundo. Jesucristo vino a morir aquí, a sufrir, para darte lo que este mundo no te puede ofrecer, que es la vida eterna. Tú vienes aquí para alcanzar vida eterna, para alcanzar esa salvación. Jesucristo murió para que tú seas salvo y para que el resto de tu eternidad puedas vivir bien con Él, al lado de Él. No te desilusiones cuando las cosas no salgan como tú esperas. No te desanimes. Estás pasando situaciones difíciles. Pídele a Dios sabiduría. Dile: Señor, hazme entender y dame la mansedumbre para poder aceptar este trato, que tal vez es difícil y es duro aceptarlo, pero Señor, yo sé que tú me amas. El ejemplo más claro de esto, y para terminar, es Julio Melgar. Julio Melgar es un hombre que dedicó su vida a servir, cantar, adorar al Señor Jesucristo. Y de repente le vino un cáncer. Vino un cáncer sobre su vida.
Y empezó a destruirlo, Y todos los pastores y todos los decían y predicaban y profetizaban: el Señor lo sanará a Julio. Y Julio cantaba y el mundo decía: es que el Señor lo sanará, y el poder de Dios. Y declaramos y hacían guerras espirituales. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Y más de uno lo único que hizo, o lo único que ganó después de esta historia, de este adorador, de este siervo de Dios, fue quedar mal. Porque habló, profetizó, dijo y no se cumplió. Julito se murió. Y entonces, en medio de su sufrimiento y de su muerte, ¿sabe qué? Él sacó una de las canciones más representativas de su vida. Yo no lo conocía a Julio Vergara hasta cuando escuché esa canción. Esa canción que decía: Señor, yo solo sé que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre y mi padre me ama. Él no entendía. Yo solo sé que yo soy tu hijo, y por ser tu hijo, Señor, yo sé que tú eres mi padre, y que por ser tú mi padre, tú me amas, Señor. No sé nada más, no entiendo nada más. No entiendo por qué me estoy muriendo, no entiendo por qué mis hijos se van a quedar huérfanos, no entiendo por qué mi esposa se va a quedar sola, no entiendo por qué mi vida llegó hasta aquí. Yo no entiendo, yo solo sé que tú me amas. ¿Usted dónde cree que está ese hombre? ¿Ah? ¿Usted cree que las promesas de Dios sobre la eternidad no se cumplieron en ese hombre? Pero muchos decimos: Señor, es que si tú me amaras, no me permitieras que yo sufra. ¿No que me amas? ¿No que me amas, Señor? Entonces, ¿por qué me estás haciendo sufrir? Entienda una cosa. No logre comprender lo que le voy a decir, pero entienda esto: Dios a usted le ama. Y esos sufrimientos que usted ha tenido que vivir en su vida fueron hechos por amor. Usted no comprenderá, tal vez en este momento, pero llegará un momento en el cual Dios te diga: mira, mi amor, mira, hijito, mira, hijita, este es mi amor para ti, y lo permití por esta y esta razón. Tal vez lo logres comprender aquí en la tierra, o lo lograrás comprender cuando te encuentres en el cielo. Lo único que quiero que te quede bien en claro es que Dios te ama, y que de tal manera te ama que sacrificó a su hijo. Y si Él sacrificó con un propósito tan grande, Él te ha permitido a ti tener que sacrificar muchas cosas, no por un propósito pequeño. Porque le digo una cosa: hay gente que no le pasa lo que a ti te ha pasado. Hay gente que vive vidas livianas, sin sufrimiento, sin dolor. Hay madres a las cuales nunca se les muere un hijo. Hay padres a los cuales nunca sufren el dolor de una pérdida. Pero a ti sí. Tenga esa claridad: Dios le ama. Y usted no logra entender, pero un día todo lo que no ves con tus ojos humanos lo podrás ver con tus ojos espirituales, y comprenderás el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Vamos a decirle: Señor,